bioquímica sérica, indicaciones, limitaciones de relación con el hemograma de la práctica. Báñate. Prácticas clínicas. Os repito. Comprender los fundamentos de la bioquímica sérica, indicaciones, limitaciones y relación con el hemograma en la práctica clínica. Muy bien. Micaela, segundo. Identificar los analitos de cada perfil hepático, renal, pancreático, muscular y metabólico en caminos perinos. Sí. Muy bien. Muy importante, pues, a ver, porque es. Hoy en día, cuando hacemos químicas sanguíneas, literal, ya nos dan todo súper trabajado. ¿En qué sentido? Queremos hacer una química y decimos, a ver, quiero checar perfil renal. ¿Cómo nos vienen actualmente ya los dispositivos para hacer los perfiles? Ya nos vienen, ¿sí? Con un número determinado de pruebas, ¿sí? En cada perfil. Tenemos perfil hepático, perfil renal, perfil preventivo, por ejemplo. ¿Sí? Pero el chiste de todo esto es no decir, a ver, necesito un perfil renal y ya, ¿sí? Antes, bueno, no hace muchos años atrás, pero hace un poquito atrás, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Seleccionábamos, como humanos así todavía, el número determinado de pruebas que yo quiero, ¿sí? Si quiero ácidos biliares, si quiero GGT, si quiero boom creo, si solo me sirve el boom, por ejemplo, qué perfil o qué conjunto de electrolitos voy a medir, ¿sí? Ustedes como médicos son los que deciden qué es lo que quieren ver, qué les va a servir. Porque recuerden que no solamente van a pedir una prueba que nos va a ayudar a poder dar un diagnóstico, a evaluar el estado actual del paciente, sino que también no pueden ir por la vida haciendo que el dueño o el tutor del paciente gaste un montón de dinero en pruebas innecesarias. ¿Qué vamos a tratar de hacer también? Sí, recordar, sobre todo, porque esto ya lo aprendieron con Pablo, interpretar resultados en contexto clínico. ¿Sí? Es decir, si tengo un paciente que me viene con fluido y dice, yo hago una ecografía y tengo una pérdida completa de la arquitectura renal, si no tengo diferenciación corticomedular, hago la química sanguínea y tengo azotemia, más o menos ya iré cachando, pues que esa azotemia seguramente se trata de origen renal, ¿verdad? Hago el análisis, checo en este caso qué cosa, densidad urinaria, si me da isostenuria, confirmo, ¿sí? Que esa azotemia tiene origen renal. ¿Sí? Entonces, es un perro viejito, por ejemplo, ¿qué se me viene a la mente? Enfermedad renal crónica. No se me va a venir a la mente, yo qué sé, un infarto renal, por ejemplo, ¿sí? O intoxicación por etilenglicol, ese tipo de situaciones. ¿Sí? Recuerden que no solamente vamos a analizar la hoja, los resultados, todo lo hacemos en el contexto clínico, orientándonos muchísimo en la clínica, en la anamnesis, ¿sí? Porque analizamos al paciente como un todo. Y finalmente reconocer errores frecuentes de interpretación. Importancia de la bioquímica. Primero, nos permite evaluar, ¿sí?, el organismo de manera sistémica. ¿Qué vamos a evaluar? Lo que nosotros como médicos queramos evaluar, ¿sí? Si queremos evaluar la parte, yo que sé, la parte renal, lo podemos hacer de manera aislada sin problema. Misma historia con la parte pancreática, con la parte hepática. ¿Sí? Detección temprana de enfermedades, claro que sí. Sobre todo, por ejemplo, qué sé yo, si tengo un paciente que sospecha de algún tipo de patopatía y comienzo a tener, qué sé yo, ALT con tendencia al alta, aunque sea en niveles bajos, pero ya sobre el rango máximo, no me lo tomaré a la ligera y no diré, no, pues es normal. No, siempre tengo que tratar de darle contexto clínico. Por su contraparte, yo qué sé, mido SDMA, ¿sí?, y me sale alto, seguramente ya es porque tengo pérdida de nefronas, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve la química? También para detectar con
muchísimo tiempo de alteración, cualquier tipo de patología. Monitoreo terapéutico, claro que sí. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos un gato con lipidosis. ¿Sí? Voy a hacer química en ese momento, si sospecha de lipidosis, pues seguramente voy a tener alteraciones de AST, AST, proteínas tales, hemoglobina y demás. Pero los mismos resultados me van a servir como una base para determinar el pronóstico del paciente. Si estamos bien, si estamos mal. Y por ejemplo, van a existir analitos que en el sistema del paciente duran mucho más y analitos que duran mucho menos. Uno de los analitos que tiene un porcentaje de un aclaramiento muy rápido, es la CK, ¿sí? Que en cuestión de 4 horas empieza a disminuir. En un día completo la CK va a tener un porcentaje de clearance de menos del 80%. En 24 horas. Entonces, algo de conceptos generales y indicaciones clínicas, esto lo podemos ustedes en estos momentos. ¿Sí? Cuando se hace, si se ubican con Guillermo Couto, ¿verdad? ¿Sí? Duro, el que escribe los libros de medicina interna y demás. Él tiene un montón de charlas. De hecho, hay un montón de charlas de esto, de lo que es química sanguínea en el libro de YouTube. Couto, que es lo que suele decir, que cuando tenemos un paciente con sintomatología inespecífica, ¿sí? Es decir, signos muy vagos, muy comunes y que no tenemos ni idea de lo que está pasando, algo que siempre necesitamos son 3 parámetros de base, 3 exámenes de base. Uno es una biometría hemática, con su prótesis obviamente. Otro es una química sanguínea completa, ¿sí? Y otro, el urinanálisis. Esos 3 exámenes deben ser nuestra base de clínica diaria. No quiero decir que a paciente que se cruce le vamos a chantar química, hemograma y urinanálisis. No, en pacientes, ¿sí?, complicados, en pacientes que en realidad no tengamos idea de lo que está pasando. Porque no siempre vamos a saber lo que le está pasando a mi paciente de uno, ¿sí? Hay diagnósticos que son mucho más complejos, que se demoran 1, 2, 3 días. Y hay diagnósticos que son muy sencillos, que los van a hacer en 10 minutos. ¿Sí? Siempre trabajen en relación con el hemograma. ¿Sí? Muy importante. Regresamos a la parte de indicaciones, por ejemplo, sabemos que si nuestro paciente va para la cirugía, nos podemos beneficiar muchísimo de una química sanguínea. ¿Qué necesitaríamos checar en la química sanguínea de un paciente que va? Mejor dicho, a ver, ¿qué necesitaríamos checar en todos los exámenes de un paciente que va para la cirugía? Uno ahí que está medio complicado y que necesitamos sí o sí hacer análisis sanguíneos. En la biometría hemática, ¿qué necesitaríamos? ¿Tiempos de coagulación? Sí. No siempre los vas a poder hacer porque lastimosamente no se disponen de los equipos siempre, pero hablando muy así, sí, tiempos de coagulación es una muy buena opción. ¿Pero qué más? Antes de perfil renal, empecemos con la biometría. hematocrito. El hematocrito, muy bien. ¿Por qué creen que es importante el hematocrito? Es una pregunta muy edad, pero vamos, ¿por qué creen? Nos puede dar mucha información. ¿En qué sentido? Hablando de edad, pero ¿de qué? Vamos, profundiza un poquito más. Está mucha información acerca de, por ejemplo, inflamación, sobre si es que... ¿El hematocrito? El hematocrito. me parece que se me olvida todo.
información no vamos a copiar, ¿no? Nos ayuda a determinar la concentración. Yo me pregunto qué significa. Bien, sí, es real. Pero ¿por qué es súper importante el hematocrito? Recuerda que el hematocrito nos sirve incluso para cancelar cirugías. Si un hematocrito es inferior al 27%, no se puede anestesiar. ¿Por qué? Se dice que en el momento de la inducción del paciente hay una pérdida instantánea de al menos 7 puntos del hematocrito. Un paciente con 20 puntos de hematocrito es un paciente cuya relación de entrega y consumo de oxígeno no va a ser adecuada. Vamos a tener hipoxia tisular y los órganos de alta demanda de gasto cardíaco van a fracasar. Entre ellos, ¿cuáles son esos órganos de alta demanda de gasto cardíaco? El hígado, bueno. Cerebro, ¿qué más? ¿Qué más? Riñón, sí, el riñón utiliza un 25% del gasto cardíaco. No para sí mismo. Ese 25% es la sumatoria del consumo de sangre para sí mismo, para su nutrición, pero también para filtración. Corazón, ¿cuánto usa? El corazón utiliza un montón. 5% para sí mismo. ¿Sí? El corazón sí es bastante demandante. Entonces, bueno, con un hematocrito de 20, el organismo del paciente es incapaz de mantener la perfusión adecuada en esos órganos. ¿Sí? Se dice de 27 a 30. Sí, pero 27 es como que el mínimo con el que nos vamos a meter. ¿Qué más? ¿Tiempos de coagulación? Sí, claro que sí, están perfectos. Ahora, cuando no tenemos la capacidad de hacer tiempos de coagulación, ¿cuál puede ser una opción? Y la respuesta es bien tonta, por decirlo de alguna manera, es ver si coagula. ¿Cómo vemos eso? Exacto. Tenemos un ligero corte en la encía de nuestros pacientes, ¿sí? Aproximadamente de medio milímetro de profundidad. Si coagula en menos de 30 segundos, está coagulando. Si coagula en no menos de 2 minutos, ese paciente tiene alguna operación de coagulación. Entonces se dan cuenta que muchas cosas son ilógicas. ¿Sí? No se olviden, la medicina en muchísimas ocasiones es de lógica. ¿Sí? No es de memorizarse un montón de situaciones. A ver, ¿va a coagular este man? No tengo pruebas de coagulación. Vamos a coagular. ¿Sí? ¿Me digo? Y allí sí, como decía Nico, ¿qué más deberíamos de ver? Perfil renal, hepático y demás, ¿sí? Sobre todo tomando en cuenta los órganos que se van a encargar del metabolismo y de la excreción de los agentes anestésicos, ahora mismo el anestésico fundal. Muy importante también cuando se mete la anestesia al paciente, chequen proteínas totales, pero dentro de ellas sobre todo albúmina, porque la albúmina es la que se va a encargar de transportar a los fármacos. ¿Sí? Seguimos. Consideraciones pedagógicas. Acá básicamente se repite un poquito de lo que hablamos de biología. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener la muestra? Ayuno versus no ayuno. ¿Sí? ¿En qué tipo de situaciones el paciente tiene que sí o sí estar en ayuno y en qué tipo de situaciones no relevantes? Suero versus plasma. ¿Sí? Eso depende muchísimo de los equipos que utilicemos. Interferencias, ¿qué va a pasar si tengo hemólisis, si tengo lipemia, si tengo ictericia? ¿Sí? Los equipos de hoy en día me dan marcadores, de hecho, y me permiten cierto grado tanto de hemólisis, ictericia y lipemia. Conservación, transporte, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? La técnica de venopunción, como ya lo habíamos realizado anteriormente, la vamos a realizar de preferencia en vías de gran calibre. ¿Sí? ¿Cuáles teníamos? Cefálica, safena, ¿sí?
lateral en caninos, en gatos puede ser tanto lateral y medial, ¿sí? Pero sobre todo está indicada la yugular. Ya decíamos por qué una vena de un gran calibre nos permite tomar un volumen de sangre de manera rápida, ¿sí? Sin la necesidad de generar diferentes tipos de problemas, nosotros tenemos artefactos como coagulación y hemólisis más. Vamos a utilizar jeringas o calibres desde el 21 al 23. ¿Sí? Y me dirán, pero si es un animalito muy chiquito, se puede utilizar calibres superiores como el 25. Pero tengan en cuenta que si hablamos sobre todo de perros y de gatos, para correr nuestra química, lo mínimo que necesitamos es 0.5, lo mínimo. ¿Sí? Idealmente al menos 1 mililitro de sangre. Ahora, si tienen un gatito enano, claro, no le van a meter un calibre 23, ¿verdad? ¿Sí? Sería incluso demasiado grande si es un enano. Y muy importante y lógico, como siempre, identificar las muestras. Ya sabemos cómo tenemos que homogeneizar las muestras, ¿sí? Al menos de 20-30 movimientos. Tiene que ser despacio, no vamos a hacer como por una lata de pintura. Ayuno previo, sí, hasta 12 horas se recomienda para cierto tipo de exámenes, como por ejemplo perfiles tiroideos, perfiles de colesterol y triglicéridos. Muy importante el ayuno en pacientes en los que se sospeche, por ejemplo, de alguna patología que tenga la tendencia de elevar la glicemia. En felinos, hasta 6 horas. Sabemos que en felinos, entre más ayuno tengan, pues vamos a tener mayores grados de glicemia. Lo que no se recomienda es ayuno de líquido, específicamente hablando de agua. ¿Sí? ¿Por qué soy muy específico en eso? Porque una ocasión tuve una clienta que me dijo, pero no le he dado nada sólido, estaba dando sopita. Y aunque sean cosas muy, para nosotros pueden ser muy lógicas, créanme que hay clientes y clientes. ¿Sí? Va a haber gente que para lo que ustedes es algo muy, muy normal, muy lógico y demás, para algunos clientes no va a ser lógico. Suero versus plasma, esto depende muchísimo del tipo de equipo con el que trabajemos. ¿Sí? Actualmente vamos a trabajar con equipos que utilizan plasma. ¿Sí? ¿Qué tipo de anticoagulantes se suelen utilizar acá? Generalmente, ¿qué cosa? ¿Cuál anticoagulante vamos a utilizar acá? ¿Cuál? ¿Heparina de? Heparina de litio, ¿verdad? Es el que más comúnmente se utiliza en la actualidad. ¿Cuáles son las principales interferencias que solemos tener? ¿Sí? Podemos generar nosotros mismos en la toma de la muestra hemólisis o el paciente puede tener hemólisis. Esa es una de las principales interferencias y que más líos nos van a dar. En otro tipo de pacientes, lipemia, sea en gatos con ayuno prolongado, en perros extremadamente gorditos, ¿sí? En perros con patologías de base que generan lipemia, por ejemplo, hipotiroidismo, ¿sí? Pacientes con ictericia y la clásica muestra insuficiente. Actualmente no pasa mucho eso, ¿sí? Porque los equipos con los que trabajamos trabajan con muestras realmente pequeñas, pero nos puede pasar. Preservación, conservación y transporte. Idealmente, idealmente si lo hacemos, si tomamos las muestras, deberían de correrse estas muestras lo más rápido posible. Si no tenemos la oportunidad de hacerlo, al igual que las muestras para la biometría, de 2 a 8 grados centígrados. ¿Sí? Si son, por ejemplo, si son análisis que van a salir para fuera del país, sí se recomienda congelación. Pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, si vamos a hacer refrigeración, esa muestra ya no nos sirve para checar glucosa. Vamos a evitar la exposición directa a los rayos del sol. ¿Sí? Porque existen ciertos alimentos que son fotosensibles, entre ellos está la bilirrubina. Tubos siempre bien tapados, aunque sea algo muy lógico en ocasiones, y bien puestos, ¿no?
que en ocasiones los tubos se van de ladito y si están mal tapados, pues hasta allí se fue la masa. Y vamos con la primera parte. ¿Sí? Perfil de plano. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Qué vamos a buscar acá cuando hagamos un perfil de plano? Vamos a buscar fisiología, metabolismo hepático, función. ¿Sí? Si el hígado está ok o si ya se está muriendo. ¿Sí? ¿Qué tipo de analíticos voy a utilizar? Entonces, ¿qué hace el hígado? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Si hablamos específicamente del órgano, ¿cuál es su función metabólica? De entrada tenemos síntesis energética, ¿verdad? ¿Qué más? No solamente dada por hidratos de carbono, como la síntesis de glucosa, sino también síntesis lipídica, proteica. Hablando de síntesis proteica, el hígado es el encargado de producir albúmina. Entonces, si evaluamos función hepática, ya sabemos que de entrada uno de los analíticos que siempre vamos a tener que considerar es albúmina. Me dirán, las globulinas también, sí, las globulinas también son súper importantes, pero si hablamos específicamente de función transportadora, nos quedamos con albúmina. Función biliar, almacenamiento, ¿para qué me sirve el hígado? ¿Sí? Y ahí vemos vitaminas, unas de las que vamos a medir generalmente suele ser cianocobalamina en gatos. Y función inmune, claro que sí, recuerden que las glándulas de Kupffer del hígado son ¿qué cosa? Macrófagos. Entonces, un muy pequeñísimo resumen para todo lo que hace el hígado. Y vamos a ir viendo uno a uno para que nos sirva. ALT, súper importante. ¿En dónde se encuentra? Es una enzima que se encuentra en el citoplasma del hepatocito. Muy importante. ¿Por qué esto es súper importante? Porque si tenemos que elegir entre ALT y AST, tenemos que saber que ALT es muchísimo más específica de hígado y que nos permite saber, por ejemplo, si hay daño hepático y en dependencia del rango que esté alcanzando, nos va a decir, chévere, el daño hepático es leve, es moderado, es severo o esa cosa ya se murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo comparamos con la AST, ¿sí? Es verdad que también la encontramos en el citoplasma hepático, pero se encuentra en ¿dónde más? Dentro del hepatocito. ¿En qué otra estructura se encuentra la AST como isoenzima hepática? Pero hablando del hepatocito como tal, porque sí se encuentra en el músculo,